En ese nos quedamos. Les voy a compartir mi pantalla. Creo que nos quedamos en el patrimonio. Sí, pasivo, activo y patrimonio, algo así. Ok. También dejó una pregunta. Ok. Vamos a retomar desde ahí si gustan. ¿Se recuerdan el número de, no sé si les indiqué el número de diapositiva? La 15 creo, la 8 entre la 8 y la 15 algo así. Ok. ¿Logran ver la presentación? Sí, Sí, justo en ese nos quedamos. La ecuación patrimonial. Ok. ¿Cuál fue la pregunta que habíamos dejado? No, eso ya la habíamos pasado, Lee, creo yo. Cabal quedaba en la pregunta, quedaba la diapositiva. ¿Sí? La pregunta era que si una empresa solicita un préstamo bancario formada parte del pasivo. Ok. Vamos a- Ok, si una empresa solicita un préstamo bancario para comprar un equipo, ¿verdad? Un Así es. vehículo. Un Y si vehículo. el equipo ya era parte del activo o formaba parte del pasivo. Ok, si gustan, empecemos por ahí con su participación. Vamos a retomar desde ahí. Recordemos que definimos lo que es activo. Básicamente, recapitulando un poco, activo va a ser todos los bienes y derechos que posee la empresa, o sea, que le pertenecen a la empresa, ¿sí? O sobre la cual yo tengo derecho de decidir, ¿sí? O de poder realizar, digamos, cuando nosotros hablamos de realizar, significa que yo puedo vender este activo y lo puedo convertir en dinero fácilmente porque me pertenece a mí. Por ejemplo, yo tengo un carro, pero necesito dinero para poder funcionar, entonces voy a vender el carro porque es mío y a cambio de la venta de ese carro obtengo dinero para otras actividades de la empresa para poder seguir funcionando. ¿Me explico? O sea, el carro o el equipo ese o el bien no le pertenece a nada más o yo no lo tengo en una obligación con nadie más, sino que directamente yo puedo disponer de ese bien para poder hacerme de recursos para seguir operando. Y el pasivo es donde vamos a registrar todas las deudas y obligaciones con terceros, ¿sí? Ya sea con un banco, con un proveedor, con un acreedor, personas a las que o instituciones a las que yo les voy a deber derivado de un préstamo, de alguna alguna compra al crédito que yo haya realizado. ¿Me explico? Y estábamos entrando al tema de lo que es el patrimonio como tal. Pero antes de ver la definición del patrimonio, habíamos dejado esa pregunta, ¿sí? Que si un préstamo, si una empresa solicita un préstamo bancario para comprar una maquinaria, un bien, un vehículo, cualquier cosa, si ese préstamo formaría parte del activo o del pasivo. ¿Qué piensan ustedes? Permiso. Adelante. Permiso, yo pienso que forma parte de ambas a la hora que compren así es, si compran un vehículo con un préstamo. Yo pienso que forma parte de ambas porque es un activo de la empresa, porque es un bien que la empresa adquirió y que está dentro de la empresa, se toma dentro de su contabilidad, pero como todavía está en deuda por una deuda, entonces formaría parte de un pasivo también. Entonces pienso yo que forma parte de ambas, del activo como bien y del pasivo como deuda para pagarlo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos a darle la palabra a Kevin. Nick, el compañero, de hecho, lo mismo iba a decir porque el vehículo ya forma parte de la empresa, entonces es un activo. Y pues la deuda es parte del pasivo, que es una obligación de pagar. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Kevin. ¿Alguien más había levantado la mano acá? Yo había levantado la mano, pero estoy ¿Sí? de acuerdo con los compañeros, licenciado. Ok, perfecto, excelente. Y es correcto.
al nosotros adquirir una deuda, porque estamos pidiendo un préstamo, entonces vamos a obtener una obligación con una institución bancaria de pagar ese dinero en un determinado periodo de tiempo. Entonces vamos a adquirir una obligación, que es una deuda. Por lo tanto, el préstamo como tal va a formar parte de nuestro pasivo por ser una obligación con un tercero, que en este caso sería un banco, pero al mismo tiempo el bien que vamos a adquirir con ese préstamo va a formar parte de nuestro activo. Y eso es muy importante, o esa lógica que ustedes están indicando acá, es muy importante que la entiendan, porque va a formar parte más adelante de algo que le llamamos el principio de partida doble, ¿sí? Pero antes de entrar a definir qué es el tema de la partida doble, vamos a ir desmenuzando cada uno de los elementos que componen la ecuación patrimonial. Ya vimos activo, ya vimos pasivo. Ahora nos corresponde el tercer elemento, que sería el patrimonio. Sí, Juan Carlos, no sé si va a comentar algo. Sí, solo que tenía una duda, profe. Este activo, esto entra también como con el recurso humano, con el capital humano, que a la hora de hacer la contratación de una persona, pues obvio, como somos capital humano, somos parte del activo de la empresa, pero también nuestro sueldo les genera un pasivo, ¿verdad? Ok, las personas como tal no forman parte, digamos, del elemento activo o más que todo forman parte del pasivo, o forman parte de el costo para poder vender o fabricar nuestros productos, ¿sí? A través del sueldo, porque las personas como tal no nos van a pertenecer, ¿me explico? Sino que las personas nos brindan un servicio, ya sea de recepción, ya sea en fábrica, operativo, de logística, entre otros, ¿sí? Entonces la persona como tal yo no la puedo tomar como parte de mi activo, porque la empresa no, yo no voy a no me va a pertenecer, me explico, no me puede pertenecer una persona, ¿sí? Pero Ya enterado, profe. sí puedo adquirir obligaciones con un colaborador. Entonces ahí entra un tema que se llama, lo de los sueldos se llaman pasivos laborales, ¿sí? Entonces, donde yo sí puedo obtener obligaciones a cambio de un servicio que me está prestando la persona, ¿sí? Gracias, Lick. Ok. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda adicional? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda de lo que ya hemos visto antes de entrar al patrimonio? ¿Estamos claros? Ok, entonces vamos a definir técnicamente qué es patrimonio. Cuando nosotros hablamos de patrimonio, el patrimonio es la participación residual de los propietarios sobre los activos de la empresa una vez deducidos todos sus pasivos. Es decir, que representa la parte de la empresa que realmente pertenece a los propietarios, ¿sí? Que va a estar integrado con elementos como el capital aportado, las utilidades que vaya generando el negocio, reservas y resultados que se vayan acumulando de ejercicios anteriores si la empresa ya lleva cierto periodo determinado de tiempo funcionando. ¿Estamos claros acá? Entonces, construyendo la ecuación patrimonial, podemos observar nuevamente toda la imagen que ven en la presentación, ¿sí? Tenemos una empresa en el centro, ¿sí? Con edificios, con vehículos, con dinero en efectivo, con inventarios, con otros recursos, ¿sí? Y la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Cómo la empresa obtuvo todos estos recursos? Y solo existen dos respuestas posibles. Una parte puede ser financiada mediante una obligación con terceros y otra parte puede ser financiada con recursos de los propietarios. Por eso la ecuación patrimonial siempre se expresa de esta manera, como ustedes lo pueden ver aquí abajo. El activo va a ser igual siempre al pasivo más el patrimonio. Por ejemplo, solo déjenme darle acceso a un compañero. Profe, ya cuando están por terceros, esa es como una sociedad mercantil, creo que no se me leí en el informe que usted pidió. Sí, hay diferentes tipos de sociedades, ¿sí? Tenemos tanto sociedades de personas como podemos establecer empresas de manera individual, ¿sí?
ya sea como persona jurídica, que es donde vamos a tener socios, o como persona individual, ¿sí? Eso ya lo vamos a entrar más adelante, más profundamente en la fase 2, donde ya vamos a ir desarrollando ejercicios de contabilidad como tal. Entonces, por ejemplo, para que entendamos el tema de la ecuación patrimonial, por ejemplo, si una empresa posee activos, que el activo puede contener todos estos elementos, ¿sí? Y digamos que la suma de todos esos elementos suman 800,000 quetzales, ¿sí? Y que la empresa puede mantener deudas y obligaciones que entran dentro del pasivo por 300,000 quetzales, ¿cuál sería nuestro patrimonio considerando la ecuación patrimonial que nosotros tenemos acá? ¿Cómo determinamos nosotros cuánto es de patrimonio? ¿Sí? Si nuestra ecuación patrimonial nos dice que el activo va a ser igual a mi pasivo más el patrimonio. Y si yo me pongo a identificar los datos que les di, mis activos son 800,000 y mis deudas, en este caso mis pasivos, son de 300,000 quetzales. ¿Cómo determinan ustedes el patrimonio ahí? Se resta con el activo y el pasivo, Lick. ¿Ok? ¿Cuánto quedaría? 500,000, si no estoy mal. Ok, correcto. 500,000 quetzales. ¿Sí? ¿Entendimos acá el ejercicio mental que hicimos? ¿O alguien se me perdió por acá? ¿Estamos claros acá qué fue lo que sucedió? Solo teníamos el dato del activo y solo teníamos el dato del pasivo, por lo tanto tuvimos que determinar el dato del patrimonio, ¿sí? Y al tener una fórmula que me dice que mi activo va a ser igual al pasivo más patrimonio, digamos que por lógica los datos que yo debería de tener es el dato del pasivo y el dato del patrimonio. Pero ¿qué sucede? En un negocio, la mayoría de ocasiones siempre va a faltar un dato que es el que nosotros vamos a tener que determinar, ¿sí? En este caso no teníamos el dato del patrimonio, pero teníamos la base de la ecuación patrimonial para poder determinar uno de los elementos. ¿Estamos claros acá? Entonces, si yo tengo el valor del activo y tengo el valor del pasivo, obviamente por lógica yo tengo que restar estos elementos para poder determinar el elemento que me hace falta. Entonces, si yo tengo 800,000 de activo y tengo 300,000 de pasivo, yo voy a restar el activo menos pasivo, va a ser igual a mi patrimonio. ¿Estamos claros acá? Por eso el patrimonio va a ascender a 500,000 quetzales. ¿Alguna duda? Que viene en el examen, Nick. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo dijo? El activo lo restaba con el pasivo, ¿ah? Correcto. Acá no se preocupen tanto porque más adelante está el despeje de la fórmula de la ecuación patrimonial de las otras formas de determinar tanto el pasivo como el patrimonio, ¿sí? Y en la evaluación sí va a venir una parte práctica, pero es la que vamos a ir desarrollando durante esta clase si nos da el tiempo y la próxima antes de nuestro examen parcial. Entonces, ahora, pensemos al revés, ¿sí? Si una empresa no tiene ninguna deuda, ¿sí? Digamos que no tengamos ninguna obligación, ¿con qué elemento sería igual el activo? Digamos, yo siempre tengo los 800,000 de activo, pero no tengo deudas, no tengo obligaciones con terceros. Solo tengo o podría formar parte de, podría calcular el patrimonio. Entonces, en este caso, todo mi activo sería igual a mi patrimonio, porque no tengo otro elemento con el cual de hacer una determinación. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no tengo deudas, no tengo obligaciones. ¿Estamos claros acá? ¿Va conmigo acá? Sí, Marlon. Le una pregunta. Miren lo que es recursos de terceros. Yo estoy pensando, pero no se me ocurre algún ejemplo
donde de recursos de terceros financié en una empresa. Entonces, no sé si usted tendrá algún ejemplo. Sí, puede ser los préstamos bancarios, puede ser que, digamos que yo vendo repuestos para vehículos, ¿sí? Y usted es mi importador. Entonces yo le digo, mire, yo necesito que usted me importe, ¿qué podría ser un repuesto? Bujías para el motor, por ejemplo, ¿sí? O frenos, ¿sí? Pero ahorita no tengo el dinero disponible para poder pagar toda la cantidad de repuestos que yo necesito. Entonces, hagamos una cosa, véndamelos al crédito, ¿sí? Y en un plazo de 3 meses, yo le pago el producto. Entonces, usted ahí me da el producto y yo me quedo con una obligación pendiente de pago, ¿sí? Eso es un recurso de terceros porque yo estoy financiando la compra porque no se la estoy pagando en el momento, ¿me explico? Sino que negociamos un periodo determinado de tiempo para yo poder pagarle esos productos. ¿Estamos claros acá? Ah, ok, perfecto. Sí, sería como un préstamo al banco, algo Exactamente, sí. O por ejemplo, una Bien, compra gracias. que se hace con una tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿sí? En cuotas. Sí, digamos que la empresa necesita comprar un teléfono para el gerente, ¿sí? O para el encargado de compras, o para uno de los vendedores. Ok, no tenemos el dinero ahorita para comprarlo al contado, pero tenemos una tarjeta de crédito. Entonces vamos a la agencia, a Tigo, Claro, la que sea, compramos el teléfono, pero lo compramos en bisacuotas, ¿sí? No lo estamos pagando inmediatamente, sino que cada mes vamos a ir pagando una cuota determinada. Esa es una obligación con un tercero, ¿sí? Es una deuda que yo estoy adquiriendo a cambio de un bien. ¿Me explico? ¿Estamos claros ahí? ¿Alguien Sí, más? muchas gracias. Ok. Acá el punto clave es que la ecuación patrimonial no solo va a indicar cuánto posee una empresa, sino que explica el origen de todos los recursos con los que la empresa financia sus activos, ¿sí? Y todo activo debe tener una fuente de financiamiento. Pueden ser recursos de terceros, con pasivos, puede ser recursos propios, o sea, con nuestro propio patrimonio, o puede ser una combinación de ambos, ¿sí? Entonces, acá lo que yo necesito es que no se mecanicen ni se la memoricen como tal, sino que intentemos comprenderla, porque la ecuación patrimonial la podemos aplicar en diferentes contextos. O sea, no es solo existe una situación en la que nosotros vayamos a tener que hacer una determinación con la ecuación patrimonial. Sí se tiene que cumplir un elemento que es que la ecuación patrimonial siempre debe mantener un equilibrio. ¿Sí? O sea, mi activo siempre debe ser igual a la suma de mis pasivos más mi patrimonio. Eso sí no va a cambiar, ¿sí? Pero la forma en que yo analizo qué pasivos tengo, qué obligaciones tengo con terceros, qué es lo que forma parte de mi patrimonio y qué recursos son los que forman parte de mi activo, eso sí no me lo puedo mecanizar. ¿Me explico? Sino que eso sí debo de hacer un análisis y comprender la naturaleza de cada una de las cuentas contables o de los bienes, de los insumos, de los recursos que tengo para poder clasificarlos donde corresponde y así poder aplicar la ecuación patrimonial de una manera adecuada. ¿Estamos claros acá? Entonces, ahora, cada vez que ustedes observen un negocio, una empresa, pregúntense dos cosas, ¿sí? Primero, ¿qué recursos posee? Y segundo, ¿quién financió esos recursos? Esas dos preguntas son clave, porque si pueden responder a esas dos preguntas, habrán entendido la esencia de la ecuación patrimonial y van a estar dando el primer paso para poder interpretar correctamente la información financiera de cualquier organización. ¿Por qué? Porque la ecuación patrimonial es la base prácticamente de toda la contabilidad. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? ¿Estamos claros? Ok. Ahora, vamos a ir desmenuzando o integrándonos más o haciendo un poquito más específicos con cada elemento de la ecuación patrimonial. En este caso,
vamos a definir o vamos a ver lo que es el activo, ya más a profundidad. Entonces, si nosotros definimos el activo de manera técnica, en los libros de contabilidad, en internet, en una definición técnica de activo va a ser que el activo va a estar constituido por los bienes y derechos y otros recursos económicos controlados por una empresa, obtenidos como resultados de hechos pasados, de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros. ¿Sí? En otras palabras. O comencemos con una pregunta sencilla para poder entender esa definición. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué creen que necesita una empresa para poder operar? ¿Qué recursos son los que necesita un negocio para poder funcionar? ¿Qué dicen ustedes? Equipo. Equipo. Excelente. ¿Qué más? Capital. Capital. Caja. Ok. ¿Qué más? Proveedores. Sí, Materia prima. ok. Dependiendo del tipo de negocio, materia prima. Computadoras. Computación. Excelente. Entonces, las empresas necesitan diferentes recursos para poder operar, ¿sí? Necesitan dinero, necesitan tener cuentas bancarias, ¿sí? Todos esos probablemente van a mencionar muchas más cosas, vehículos, mencionaban equipos de cómputo, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos tienen algo en común, ¿sí? Que son recursos que la empresa utiliza para poder desarrollar sus actividades y generar beneficios económicos. Y a esos recursos la contabilidad los denomina activos. ¿Estamos claros acá? ¿Van conmigo? Ahora bien, Sí, profe. ¿sí? Observemos la definición. ¿Sí? Dice, ¿qué es un activo? Todo bien o derecho que posee una empresa y que puede generar un beneficio económico. Ok. Observemos esa definición. Dice, no dice únicamente bienes. También menciona derechos. ¿Por qué? Porque una empresa no solo posee objetos físicos, ¿sí? También puede tener derechos que representan un valor económico. Por ejemplo, si un cliente compró mercaderías al crédito o nos compró mercaderías al crédito y todavía no las ha pagado, nosotros como empresa tenemos el derecho de cobrar ese dinero en el futuro. ¿Correcto? ¿Van conmigo acá? Entonces, ese derecho de poder cobrar esa mercadería que le vendimos al crédito también forma parte de mi activo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo el derecho de cobrar. El cliente adquirió una obligación conmigo. Entonces, para mí, esa no es una obligación, es una obligación del cliente hacia mí. Entonces, yo tengo derecho de cobrar ese dinero. Entonces, al yo poder obtener ese derecho, para mí ese derecho es un activo. ¿Estamos claros acá? ¿Sí, Abigail? Solo tengo una duda, licenciado. Así como ese derecho que tendríamos, el derecho de cobrar, viene siendo en cuentas por cobrar. Correcto. Gracias, licenciado. Correcto. Sí. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? Ok. Entonces, en otras palabras, un activo puede ser algo que la empresa puede tocar, como un vehículo o un edificio, o puede ser algo intangible, como el derecho de recibir dinero de un cliente o de poder cobrarle a un cliente, ¿sí? Entonces, acá lo importante es que todos los activos tienen la capacidad de generarnos un beneficio económico, ¿sí? Ya sea produciendo bienes, prestando algún servicio o facilitando las operaciones o convirtiéndose en efectivo que nos beneficia a nosotros como empresa. ¿Estamos claros acá? Entonces, analicemos los ejemplos que tenemos acá en la diapositiva, ¿sí? Observemos cada uno de los elementos que les aparecen en sus pantallas. Primero tenemos la caja, ¿sí? La cuenta caja, porque caja es una cuenta, representa todo el dinero en efectivo que la empresa tiene disponible para poder realizar pagos inmediatos o atender necesidades operativas inmediatas o alguna emergencia que se tenga que pagar con dinero en efectivo, ¿sí? El banco o los bancos o la cuenta de bancos va a registrar
el dinero depositado en las instituciones financieras, aunque el efectivo no esté físicamente en la empresa, sigue siendo un recurso que le pertenece a la empresa. ¿Me explico por qué? Porque aquí yo voy a ir depositando el dinero de las ventas si me pagan en efectivo, o el cliente directamente me puede pagar con una transferencia bancaria, me puede pagar con un cheque, entre otros, ¿sí? O si yo manejo POS y el cliente me paga con tarjeta, también vamos a tener que tener relación en el banco porque ese dinero va a tener que llegar a una cuenta bancaria. ¿Me explico? Entonces, aunque el efectivo no esté físicamente en la empresa, sigue siendo un recurso que nos pertenece como empresa. ¿Estamos claros acá? La cuenta de vehículos nos permite poder transportar mercaderías, atender clientes o realizar actividades propias del negocio. Por esa razón también constituye parte del activo porque nos ayuda a generar beneficios económicos. Por ejemplo, yo le puedo asignar un vehículo a un vendedor para poder ir a visitar a un cliente y que concrete una venta. ¿Me explico? El equipo de cómputo, que actualmente sería muy difícil imaginar una empresa sin computadoras, ¿sí? Sin sistemas, sin equipo. Entonces estos equipos nos permiten registrar las operaciones, nos permiten emitir facturas, nos permiten controlar inventarios, nos permiten administrar información financiera del negocio. Los edificios nos proporcionan el espacio donde la empresa desarrolla sus actividades productivas, comerciales o administrativas, ¿sí? Acá es donde va a estar todo el personal trabajando o atendiendo clientes. Incluso podemos tener nuestra propia bodega acá para poder realizar las ventas de nuestro producto o prestar el servicio que estemos vendiendo. Y la cuenta de inventarios, que los inventarios representan los productos destinados para la venta o los materiales que van a ser utilizados durante el proceso productivo, ¿sí? Para muchas empresas, los inventarios constituyen uno de los activos más importantes. También depende del giro del negocio, ¿sí? ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda con los elementos con algunos de los elementos que forman parte del activo? No, Lick, todo claro. Ok. Entonces, ahora les pregunto, observando estos ejemplos, ¿sí? ¿Cuál consideran ustedes que es el activo más importante para, por ejemplo, para un supermercado? ¿Cuál dirían ustedes que sería su activo más importante? El inventario, licenciado. ¿Por qué? Porque al no tener mercadería no pueden funcionar. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Dinero. ¿El dinero? ¿Por qué? Porque si no hay dinero, no puede surtir el negocio. Ok. Podría ser también el inmueble, Lick, o sea, entre los que ya mencionaron los compañeros, podría ser también el inmueble porque te necesita dónde estar establecido y dónde guardar su mercadería, cómo dividir sus departamentos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora cambiamos el negocio para que veamos cómo cambian los puntos de vista. Por ejemplo, ahora, si hablamos de una empresa de transporte, ¿cuál creerían ustedes que sería su activo más importante? Los vehículos. Ok, perfecto. Y si ahora pensamos en un despacho de abogados. Equipo de cómputo. Equipo de cómputo. Ok. Edificios. Edificios. ¿Qué más? Los útiles, Lick, por las hojas, tinta, lapiceros, folder. Ok, perfecto. Entonces, como ustedes pueden observar, no todas las empresas poseen el mismo tipo de activos o su activo más importante no es el mismo. Siempre va a variar dependiendo del tipo de negocio, ¿sí? Y eso es lo que yo necesito que ustedes no se mecanicen. Sí, porque pueden decir, el dinero es importante para todos los negocios, sí, pero a veces no es el más importante. ¿Me explico? Porque yo puedo tener dinero en una empresa de transporte, pero si no tengo los vehículos, no voy a poder generar más dinero. ¿Me explico? Entonces, mi activo más importante es el vehículo, porque ese es el medio por el cual yo voy a generar más ingresos económicos. ¿Estamos claros acá? Sí, Lick. ¿Sí? Entonces,
no todas las empresas van a poseer los mismos activos o no siempre van a ser los mismos activos los más importantes según el tipo de negocio. Ahora, los activos dependen de la actividad económica que desarrolla cada organización. Sin embargo, todas tienen algo en común. Cada activo existe porque ayuda a la empresa a cumplir sus objetivos y a generar beneficios económicos. Cuando yo hablo de beneficios económicos me refiero a que podemos obtener ganancias, ¿sí? Porque o ustedes pondrían una empresa para perder dinero. No, Lick. No, Para nada lo no, ponen. nadie. No, licenciado. ¿Verdad que no? No puede ¿Para qué se ponen las empresas? Para obtener ganancias. Generar ingresos. Claro. Ese es el objetivo principal de cualquier negocio, sea cual sea el tipo de negocio. Sea un negocio que diga, por ejemplo, yo voy a poner una farmacia ¿Qué pasó? en mi comunidad porque las medicinas van a ayudar a mi comunidad, a que la gente tenga salud. No. Puede que sí, pero el objetivo principal es que yo no voy a regalar la medicina, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? Byron tiene activo su micrófono. Ok, entonces acá el punto clave es que un activo es todo recurso económico controlado por la empresa, ¿sí? Que posee un valor y que contribuirá a generar beneficios económicos presentes o futuros. Los activos me pueden generar dinero hoy, mañana, pasado, en un mes, en un año, etc. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si ustedes mañana crean su propia empresa, ¿cuáles serían, digamos, los primeros 3 activos que necesitarían ustedes para poder que necesitarían poder adquirir para poder comenzar a operar su negocio y por qué? ¿Cuál dirían ustedes que serían los 3 activos más importantes que ustedes considerarían para poder abrir su empresa? Yo creo que primero caja, edificios y inventario. Ok, Creo que esos son los 3 primordiales. ok. ¿Alguien decía equipo? Licenciada, yo diría edificios y vehículos. Ok. Le vamos a dar la palabra a Natalie. Caja, equipo de cómputo e inventario. Ok, perfecto. Para mí sería inventario, vehículo y un lugar donde establecerme sería un edificio. Tal prácticamente no edificio como tal, pero sí un inmueble. Ok, perfecto. Puede ser propio o alquilado, ¿verdad? El tema es poder funcionar. Ok. Entonces, ¿alguna duda con el tema del activo? ¿No? Yo creo que está bien, licenciado. Ok. Déjeme ver acá. Ok. Entonces, ahora vamos a definir qué es el pasivo. Vamos a profundizar en el tema del pasivo. La definición técnica del pasivo es que el pasivo comprende las obligaciones presentes de una empresa, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuyo pago se espera realizar en el futuro mediante la salida de recursos económicos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Acabamos de estudiar que el activo representa todo lo que una empresa posee, ¿sí? Ahora surge una pregunta muy importante. ¿Cómo logró la empresa obtener todos esos recursos que forman parte de mi activo? En muchos de los casos, la respuesta es bastante sencilla, que no todo se compra con dinero propio. Las empresas también solicitan préstamos, compran al crédito, adquieren mercaderías para pagarlas después o generan obligaciones que deberán cancelar en una fecha futura. ¿Van conmigo acá? Entonces, todas esas obligaciones, la contabilidad las conoce como pasivos. En otras palabras, el pasivo representa todo aquello que la empresa debe a terceros, ¿sí? Cuando hablamos de terceros nos referimos a personas, a empresas, a bancos o a instituciones que tienen el derecho de exigir el pago de una obligación. ¿Estamos claros acá? Entonces, analicemos los ejemplos que podemos observar, ¿sí?
observemos las principales cuentas que pueden aparecer en un pasivo, ¿sí? Primero tenemos la cuenta de préstamos bancarios. Cuando una empresa obtiene financiamiento de un banco, recibe recursos que le permiten invertir o desarrollar sus operaciones. Sin embargo, ese dinero deberá devolverse de acuerdo con las condiciones que el banco haya establecido o que se hayan negociado. Y mientras existe esa obligación, constituye un pasivo para la empresa. ¿Por qué? Porque porque el banco tiene derecho a cobrarme a mí. ¿Estamos claros acá? Entonces, para mí va a ser una obligación, va a ser un pasivo, para el banco va a ser un activo, porque el banco es el que tiene el derecho de cobrar. ¿Sí? Vamos amarrando ahí los conceptos. Ahora, proveedores. Muchas empresas compran mercaderías o materias primas al crédito. Reciben los productos hoy y acuerdan pagarlos posteriormente. Mientras el pago está pendiente, la deuda con el proveedor forma parte del pasivo, ¿sí? Porque yo tengo la obligación de pagarle en un periodo determinado de tiempo. ¿Estamos claros acá? Tenemos documentos por pagar. En algunas operaciones, la obligación queda respaldada mediante documentos formales, como un pagaré, una letra de cambio, un contrato, ¿sí? Y esos documentos representan compromisos legales de pago y también se registran como pasivos, ¿sí? Por eso se llaman documentos por pagar. También tenemos impuestos por pagar, que las empresas actúan como contribuyentes y deben cumplir sus obligaciones tributarias. Entonces, cuando ya se ha generado un impuesto, pero aún no ha sido pagado, se reconoce como un pasivo, porque yo tengo la obligación de pagarle al Estado mis impuestos. ¿Van conmigo acá? Tenemos también la cuenta de sueldos por pagar, porque puede ocurrir que los trabajadores ya hayan prestado sus servicios, pero el salario aún no se les haya cancelado, ¿sí? Entonces, mientras ese pago permanezca pendiente, representa una obligación para la empresa, ¿sí? Porque yo le debo el salario a mi colaborador. ¿Van conmigo? También tenemos la cuenta de acreedores diversos. Esta cuenta agrupa otras obligaciones con personas o con instituciones que no corresponden específicamente a proveedores o a bancos, pero que igualmente deben pagarse en un periodo determinado de tiempo. Entonces, acreedor va a ser todo aquel al que yo le deba algo por cualquier cosa que no sea mercadería. ¿Estamos claros acá? Entonces, si yo le compré a Muebles Fiesta un escritorio, él no es mi proveedor, él es mi acreedor, ¿sí? Si yo me dedico a la venta de repuestos, él va a ser mi acreedor. Ahora, si yo le debo a Importadora de Repuestos S.A. la compra de bujías que importó de China, entonces va a ser mi proveedor, porque esa es la mercadería que yo me dedico a vender, es del giro de mi negocio, ¿sí? Son dos cosas diferentes. ¿Estamos claros acá? O sea que entonces sería proveedor el que vende el producto que nosotros distribuimos o que vendemos. Correcto. Y acreedor el que nos vendería los inmuebles, por así decirlo, el equipo, sí, vehículos. Cualquier otra cosa que no sea del giro de nuestro negocio, como tal. Gracias, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, imaginemos que una empresa compra computadoras al crédito, ¿sí? Y acuerda pagarlas dentro de 60 días, ¿sí? Mientras no realice el pago, ¿qué creen ustedes? ¿Esa operación representa un activo, un pasivo o ambos? Yo siento que un pasivo. ¿Por qué? Porque todavía no es totalmente o sea, sí ya los tienen dentro de la empresa, pero aún no los están pagando. Entonces se podría decir que es algo por pagar. O sea, tienen que pagar todavía esas computadoras y prácticamente siguen siendo como que por decirlo así, de proveedores y dentro de la empresa hasta que sean ya de la empresa ya hayan pagado esos documentos, ya vienen siendo parte del activo. Ok. Le vamos a dar la palabra a Kevin.
Yo creería que es de ambos, porque es el mismo ejemplo de la pregunta que contestamos al inicio de la clase. Ok. ¿Alguien más? Lick, yo siento que es de proveedores porque es una obligación que tenemos que pagarle a la persona que nos dio lo de la mercadería, por decir así. Ok. Perfecto. Oye, escuchemos bien lo que estamos analizando, ¿sí? Pongámonos en contexto, ¿sí? Estamos comprando computadoras al crédito. ¿Sí? ¿Qué estamos comprando? Estamos comprando un activo, ¿correcto? ¿Sí? Sí, Las sí. computadoras son un activo, son un equipo Correcto. que le va a servir a la empresa. Pero las estamos comprando al crédito, o sea, las vamos a tener que pagar en un periodo determinado de tiempo, que en este caso serían 60 días, ¿sí? Entonces, la pregunta fue, mientras yo no realice el pago de esas computadoras, esa operación, ¿qué me va a representar? ¿Un activo, un pasivo o ambos? Entonces, aquí nos tenemos que poner a pensar, ok, yo estoy adquiriendo las computadoras, el que me las está vendiendo está aceptando darme el equipo y que yo le pague después. ¿Van conmigo acá? Entonces, el que me está vendiendo el equipo no me está diciendo cuando me pagues te las doy. Entonces, mejor junto el dinero y después las voy a comprar que me las dé de una vez. Porque yo necesito el equipo, ¿me explico? ¿Van conmigo acá? Sí. Entonces, esta operación representa ambas cosas, tanto un activo como un pasivo. ¿Por qué? Porque el que me las está vendiendo me está dando el equipo. Entonces, al darme el equipo, yo le tengo que dar ingreso a mi activo. Pero al mismo tiempo tengo que registrar la obligación, porque las debo todavía. ¿Me explico? Ahora, si yo no las llego a pagar, el que me las vendió tiene el derecho de venir a quitarme el equipo o de demandarme o emprender cualquier acción con tal de que yo le pague. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? ¿Sí, Willy? Licenciado, solo una pregunta. Fíjese que yo, les soy sincero, sí, estoy un poquito perdido en lo que es contabilidad ahorita actualmente, ¿verdad? Pero sí me entra una duda por la definición de lo que usted estaba comentando. Por ejemplo, si ya hiciéramos una partida como tal, y digamos que esa fuera una partida del diario, porque ahí estamos diciendo que estamos comprando equipo de cómputo, ¿verdad? O sea, computadoras, y dice que es al crédito. Más sin embargo, vamos a generar una deuda que no es parte a lo que nos dedicamos. Pudiera ser un acreedor, pero sí en realidad, donde me confunde es que vamos a firmar un documento. Entonces sería un documento también por pagar. ¿Cuál de esas dos cuentas iría en esta partida, digámoslo así, acreedores o documentos por pagar? Ok, aquí depende. Porque, por ejemplo, en el contexto no establecimos cuál va a ser la metodología con la cual yo me voy a obligar a pagar, ¿sí? No dijimos que vamos a firmar algún pagaré o que vamos a firmar algún contrato. Entonces, si no me especifica el tipo de documento o de acción por la cual yo me voy a obligar a pagar, vamos a utilizar acreedores. Si yo no me dedico a vender computadoras, o sea, no van a ser para revender, entonces va a ser un acreedor. Ahora, si yo me dedico a la venta de computadoras y yo se las estoy comprando porque yo las voy a revender, entonces es un proveedor, ¿sí? Entonces ahí depende. ¿Va conmigo acá? Entonces, por ejemplo, como aquí no les estoy especificando que estoy firmando un documento, entonces podemos decir que la cuenta que yo voy a utilizar para registrar en mi activo va a ser equipo de cómputo y la cuenta que yo voy a utilizar para registrarla en mi pasivo para la obligación va a ser acreedores. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí, Willy? Sí, licenciado, gracias ahí por la aclaración. Sí, la verdad que créame que hasta hoy entendí esa parte, después de muchos años. Gracias. Okay, perfecto. ¿Los demás vamos bien? Sí, vamos bien, Lick. ¿Sí? Gracias, Ok, Lick. perfecto. Sí. Ahora, si hoy una empresa paga totalmente un préstamo bancario, ya entrando en otro contexto, nosotros tenemos un préstamo, pero hoy lo pagamos totalmente, ¿sí? ¿Qué ocurre con el pasivo?
Digamos, nosotros ya lo tenemos registrado, el préstamo, ¿ok? Es una obligación, es un pasivo. Pero si lo pagamos todo hoy, ¿qué pasa con el pasivo? Solo queda en valor cero. ¿Ok? ¿Alguien más? Solo reduce una cuenta. ¿Ok? Sí queda en cero y el activo pues no se incrementa, pero ya es un activo fijo. ¿Ok? Ojo, acá tenemos que analizar también el contexto, porque no solo es de decir, ok, vamos a dejar a cero la cuenta, sino que desaparece la obligación, que eso es lo importante. Aparte de que obviamente la cuenta de préstamo desaparecería, porque ya no vamos a tener más deuda, ¿me explico? Entonces, lo principal es que la obligación va a desaparecer. ¿Estamos claros acá? Entonces, eso es lo que va a ser la diferencia entre un contador y un analista financiero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el contador les va a decir, la cuenta va a quedar en cero. Perfecto. ¿Contablemente? ¿Correcto? Sí, correcto. Pero no queda solo ahí. Sí, la cuenta me queda en cero, pero yo ya no voy, la empresa ya no va a tener ninguna obligación por pagar entonces. ¿Sí? Entendiendo el contexto de lo que estamos hablando. ¿Ok? ¿Estamos claros acá? Entonces, lo que yo necesito es que no nos mecanicemos con cuentas, sino que analicemos los contextos para poder darle una interpretación a los registros contables. ¿Estamos claros acá? Ok. Ahora, les pregunto, ¿ustedes consideran que tener pasivos siempre significa que una empresa va a estar en problemas financieros? No. ¿Por qué? Porque esos pasivos pueden representar préstamos. Pueden representar préstamos y son préstamos que van a servir para mantener la economía de la empresa, para mantenerla estable. Ok. Perfecto. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguien más? Lo mismo, licenciado, creo que los pasivos son parte del funcionamiento de la empresa. No siempre van a ser algo negativo. Ok, perfecto. Y sí, es una idea a veces muy común cuando se hace esta pregunta, que a veces las personas piensan que una deuda es negativa, ¿sí? Y en muchos aspectos lo puede ser si nosotros nos endeudamos mal, ¿sí? Si nosotros no tenemos una estrategia para endeudarnos, porque hasta en eso hay que tener una estrategia, ¿sí? Entonces, no siempre tener una deuda es malo, ¿sí? Va a ser malo si yo no voy a poder cubrir esa obligación en el futuro. Entonces, muchas empresas sólidas, en su mayoría, utilizan financiamiento para poder crecer, para poder invertir, para poder abrir nuevas sucursales o para adquirir maquinarias, equipos, entre otros, ¿sí? Entonces, lo importante no es evitar completamente los pasivos, sino que administrarlos responsablemente y contar con la capacidad de poder cumplir cada obligación en el momento que se haya establecido. ¿Estamos claros acá? Entonces, por ejemplo, supongamos que una empresa desea comprar una maquinaria valorada en 500,000 quetzales. Ok. Entonces tiene dos opciones. Esperar varios años hasta reunir el dinero, pero es una maquinaria que a mí me va a servir para aumentar la producción de lo que yo vendo. Entonces, la primera opción es esperar varios años hasta reunir el dinero y poder comprarla. O solicitar un préstamo bancario y comenzar a producir inmediatamente para poder generar más ingresos y poder pagar. ¿Qué opción elegirían ustedes? De hacer el préstamo y comprarla y luego el préstamo. Ok. ¿Alguien más? El También préstamo. el préstamo, licenciado. Ok, perfecto. Entonces, si nosotros vemos en este caso, el préstamo nos genera un pasivo,
¿sí? Nos genera una obligación, una deuda. Perdón, nos genera un compromiso con un tercero, ¿correcto? Pero también permite que la empresa aumente su producción, que pueda obtener mayores ingresos y que pueda recuperar la inversión y al mismo tiempo poder pagar esa deuda. ¿Me explico? ¿Van conmigo acá? Entonces, por eso un pasivo bien administrado puede convertirse en una herramienta para el crecimiento empresarial. ¿Estamos claros acá? Ok, entonces acá el punto clave es que el pasivo va a representar las obligaciones presentes de una empresa con terceros y esas obligaciones surgen por operaciones ya realizadas que deberán cancelarse en el futuro mediante la entrega de recursos económicos, ¿sí? Ahora, cada vez que observen ustedes una deuda, ¿sí? En la contabilidad de una empresa, no van a pensar únicamente en la palabra deuda, ¿sí? Sino que van a ir más allá. Entonces ahora pregúntense ustedes, ¿qué recurso obtuvo la empresa gracias a esa obligación? ¿Sí? Cada vez que ustedes miren una deuda en una contabilidad, ¿qué recursos obtuvo? ¿Qué beneficio obtuvo la empresa? Gracias a esa obligación. ¿Sí? Porque en muchos de los casos no es solo endeudarse por endeudarse. Es porque es necesario. Tal vez la empresa no tiene los recursos inmediatamente para poder comprar lo que necesita. Entonces acude a un financiamiento siempre considerando que pueda cubrir y cumplir con las obligaciones como corresponde. ¿Estamos claros acá? Entonces, Sí, gracias. cuando ustedes se hacen esa pregunta de qué recurso obtuvo la empresa gracias a esa obligación, les va a permitir comprender que en la mayoría de los casos todo pasivo tiene como origen la obtención de un activo, ¿sí? Manteniendo el equilibrio de la ecuación patrimonial. ¿Dudas con el pasivo? No, Lick. Ok. Ahora, veamos qué es el patrimonio. La definición técnica de patrimonio es la participación residual de los propietarios sobre los activos de una empresa una vez deducidos todos sus pasivos y que representa el valor neto que pertenece a los dueños de la entidad. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Hasta este momento ya conocemos dos componentes de la ecuación patrimonial. El primero, que fue el activo, que representa todo lo que la empresa posee. El segundo, que fue el pasivo, que representa las obligaciones que la empresa tiene con terceros. Y ahora nos corresponde estudiar el tercer elemento, que es el patrimonio. Perfecto. Entonces, observemos la definición, dice. El patrimonio es la parte de la empresa que realmente pertenece a sus propietarios, después de restar todas las deudas u obligaciones. ¿Sí? Entonces, aquí es importante comprender que el patrimonio no significa únicamente el dinero que invirtió el dueño cuando creó la empresa. ¿Sí? Con el paso del tiempo, ese patrimonio puede aumentar o disminuir dependiendo de los resultados obtenidos por el negocio, porque lo que yo pongo en riesgo cuando el negocio me empieza a generar una pérdida o una ganancia es mi propio dinero. ¿Sí? Si la empresa pierde dinero, pierdo dinero yo. Si la empresa gana dinero, ganó dinero yo. ¿Me explico? ¿Van conmigo acá? Sí, Lick. Eso quiere decir que el patrimonio serían los activos que un tiempo generaron pasivo y media se cancelaron. Eso ya es parte del patrimonio, ¿verdad? Exacto. Forma parte, pasa a formar parte del patrimonio. ¿Estamos claros? Que, ojo, sí. El capital es una cosa y el patrimonio es otra. El capital es un elemento del patrimonio, ¿sí? Algunos confunden de que el capital es el patrimonio y no es así. ¿Estamos claros acá? Ya más adelante vamos a ver la diferencia. Claro. ¿Sí? El capital no puede entrar ahí porque el capital se puede usar para seguir invirtiendo en algún otro tipo de productos si se quisiera agradar el negocio. Sí, como les decía, el capital forma parte del patrimonio. Es una parte del patrimonio, ¿sí? Más no lo es todo. ¿Sí? Ahora, analicemos la ilustración que ven en la presentación, ¿sí? Observemos el árbol que aparece en la diapositiva, ¿sí? Porque la ilustración no la elegí al azar, ¿sí? Sino que representa cómo se construye el patrimonio a lo largo del tiempo. Si ustedes ven las raíces, simbolizan la inversión inicial, ¿sí? Todo negocio necesita un punto de partida. ¿Van conmigo acá?
Entonces puede ser dinero, puede ser un edificio, una maquinaria, un vehículo o cualquier otro recurso que el propietario aporta para iniciar sus operaciones. Sin esas raíces el árbol no podría crecer. ¿Van conmigo? Entonces, de la misma manera, sin una inversión inicial, una empresa difícilmente podría comenzar sus actividades. Si ustedes ven el tronco que representa el patrimonio, es la estructura que sostiene todo el crecimiento de la empresa. A medida que el negocio evoluciona, ese patrimonio se puede fortalecer o se puede debilitar dependiendo de la forma en que se administren los recursos. ¿Van conmigo? Entonces, por ejemplo, las ramas representan los principales componentes del patrimonio. ¿Sí? El capital aportado, que son o que corresponde a los recursos que los propietarios entregan a la empresa para poder iniciar o fortalecer sus operaciones. Por ejemplo, digamos que todos nosotros vamos a ser socios y vamos a poner un negocio. Entonces, algunos dirán, ok, yo puedo poner dinero, ok, otros podrán decir, yo puedo dar un vehículo, otros pueden decir, yo puedo dar el equipo de cómputo, o yo puedo dar una computadora, yo puedo dar otra, yo tengo un local, entonces yo puedo poner el local para funcionar. Otros, yo puedo comprar hojas. ¿Me explico? Entonces, cada quien aporta algo. Eso es el capital. ¿Estamos claros acá? No necesariamente dinero. Pueden ser recursos, activos. Incluso dice, yo tengo un préstamo, no lo he utilizado, pero lo podemos pasar a nombre de la empresa para poder empezar a funcionar. ¿Me explico? Entonces, no solo podemos aportar activos, también podemos aportar pasivos. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de las utilidades, que son las ganancias obtenidas cuando los ingresos ya superan los costos y los gastos que vamos teniendo durante el tiempo del negocio. Y que cuando una empresa genera utilidades, normalmente su patrimonio aumenta. Y cuando genera pérdidas, el patrimonio disminuye. También tenemos las reservas, que las reservas representan utilidades que las empresas deciden conservar para fortalecer su estabilidad financiera o cumplir con disposiciones legales, por ejemplo, ¿verdad? Que la empresa tenga ahí un colchón por si lo demandan, por ejemplo. Entonces tengo ahí dinero por si me toca que pagar algo. ¿Me explico? También tenemos resultados acumulados, que corresponden a utilidades o pérdidas generadas en ejercicios anteriores o en años anteriores, que permanecen o que siguen formando parte del patrimonio de la empresa. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas con la representación del patrimonio? ¿Estamos claros acá? ¿Van conmigo? Ahora. Disculpe, ¿Sí? Solo tengo una duda. Cuando es una demanda, ¿a qué cuenta iría? Depende. Depende, porque, por ejemplo, en la contabilidad, la ley de actualización tributaria nos permite hacer se llama reserva legal, ¿sí? Nos permite deducir un 5% de nuestras utilidades antes de impuestos que nosotros podemos reservar ahí para cualquier eventualidad legal que nosotros tengamos. Entonces, digamos que si tengo un problema legal y tengo que pagar, tendría que utilizar la cuenta de reserva legal inicialmente. Pero si lo que está registrado ahí no alcanza, entonces yo ya tendría que disponer de otras cuentas, ya sea de mis cuentas de banco o de los activos mismos de la empresa para poder pagar esa obligación en caso yo perdiera un juicio legal, ¿sí? Entonces no necesariamente tendría que pagar con dinero, sino que podría pagar con bienes también. Pero eso depende del arreglo que se haya llegado y depende también del tipo de problema legal en el que se haya metido la empresa. ¿Sí? Gracias, Lick, por la explicación. Ok, con mucho gusto. Ahora, imaginemos que una persona decide abrir una empresa o una cafetería, perdón, e invierte 100,000 quetzales de su propio dinero. ¿Sí? Les pregunto, ¿ese aporte inicial
corresponde al activo, al pasivo o al patrimonio. Al patrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué al patrimonio? Porque el patrimonio es lo que le pertenece, lo que le pertenece al dueño. Ok. Podría ser parte de ambos también, porque es parte del patrimonio, por ser parte de ese dinero del bolsillo del dueño, pero entra también dentro de un pasivo porque él lo tiene que recuperar, él tiene que volver a sacar esa inversión que metió para que ya después el negocio continúe ya con sus propios ingresos. Ok, perfecto. ¿Alguien había levantado la mano? ¿No? Ok, entonces, cuando nosotros aportamos algo de nuestro propio dinero, digamos, nosotros aportamos nuestro propio dinero, como tal, forma parte del patrimonio, porque va a representar un recurso aportado por el propietario del negocio. Al mismo tiempo, sí puede formar parte del activo. ¿Por qué? Porque yo estoy dando dinero. ¿En dónde voy a registrar ese dinero? En el activo, ¿verdad? En la cuenta de caja. Sí, lo voy a tener en efectivo. Ahora, si lo deposito en una cuenta de bancos, entonces sería la cuenta bancaria. ¿Estamos claros acá? ¿Estamos claros? ¿Dudas? Ok. Entonces, muchas personas creen que una empresa muy grande automáticamente le pertenece por completo a sus propietarios, ¿sí? Sin embargo, eso no siempre es cierto, porque una empresa puede tener edificios, puede tener maquinaria, vehículos de gran valor, pero si gran parte de esos recursos fueron financiados mediante préstamos, el patrimonio puede ser mucho menor de lo que aparenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no le pertenecen al 100% a la empresa hasta que se termine de pagar la obligación. ¿Estamos claros acá? Entonces, por eso el patrimonio es uno de los mejores indicadores para poder conocer el verdadero valor económico que pertenece a los dueños del negocio. ¿Ustedes han visto este programa de Shark Tank? Sí, lo he visto. Entonces, cuando le preguntan cuánto dinero quieren por su empresa, lo que se valora es las ventas que puedan obtener a futuro y sobre esa base hacen una proyección y determinan el valor de su empresa, que es, digamos, el método más utilizado en otros países para poder determinar el valor de la empresa. Pero el más común, al menos en Guatemala, es ver el patrimonio, cuánto realmente le pertenece a los propietarios y a partir de ahí se evalúa la empresa. ¿Sí? Entonces, como que para que vayamos amarrando también cosas que podemos ver allá afuera con los conceptos que vamos manejando acá. ¿Sí? Entonces, acá el punto clave es que el patrimonio representa el valor residual de la empresa que pertenece a sus propietarios, que se obtiene al restar las obligaciones, o sea, los pasivos, de todos los recursos que posee la empresa, o sea, de los activos. ¿Estamos claros acá? Entonces, si tuviera que explicar el patrimonio en una sola frase, podría decir que el patrimonio es la parte de la empresa que realmente pertenece a los propietarios después de pagar todas sus deudas. Prácticamente esa sería, digamos, como la definición que yo le daría al patrimonio. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas con el patrimonio? No, Lick, por el momento todavía no. Ok. Entonces tenemos este ejemplo de ecuación patrimonial ya entendiendo más a profundidad cada uno de los elementos de la ecuación, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos hacer en cualquier problema contable es identificar la información que nos proporciona el caso, siempre, ¿sí? Entonces, observemos la parte superior. Nos dice, una empresa posee caja, 25,000, posee bancos, 60,000 y vehículos por 90,000 quetzales. Que eso nos da un total de activo de 175,000, ¿sí? Estamos de acuerdo que estos recursos forman parte del activo, ¿correcto? Y por el otro lado, la empresa tiene un préstamo bancario por valor de 70,000 quetzales. Entonces nos pregunta, ¿a cuánto asciende el patrimonio? Entonces, si nosotros tenemos la ecuación patrimonial que activo es igual a pasivo más patrimonio,
Y tenemos el valor del activo, que son los 175,000, que es la suma de todos estos elementos, más el valor de nuestro pasivo, que acá solo nos muestran el préstamo bancario. ¿A cuánto ascendería nuestro patrimonio? 105,000. A 105,000. 105,000. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ya identificamos los 3 elementos fundamentales de la ecuación patrimonial. ¿Sí? Y ahora podemos comprobar que todo eso tiene sentido, ¿correcto? ¿Sí? Acá, si ustedes lo ven, se los pongo como un rompecabezas. ¿Sí? ¿Sí? Yo siempre trato de que las diapositivas no sea un diseño así de como que se ve bonito de esta forma, sino que realmente trate de explicar lo que les quiero transmitir. ¿Sí? ¿Sí, Felipe? Disculpe, licenciado. Sí. Yo me recuerdo que usted había dicho que se restaba, no se suma. Se resta, pero esta es la ecuación patrimonial original. ¿Sí? Activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Pero qué elemento era el que debíamos de identificar? Porque si usted ve la fórmula nos pide identificar el activo. ¿Sí? ¿Me explico acá? ¿Van conmigo o se me perdieron acá? ¿Sí? Pero el activo ya me lo da y el pasivo ya me lo da. Entonces el elemento que yo tengo que identificar es el patrimonio. Entonces, como tal, esta ecuación yo no la puedo llevar a cabo sumando, sino que tengo que hacer un despeje de variables. ¿Sí? Eso lo vemos en matemáticas, no sé no sé si en diversificado o en básicos. Entonces, cuando tenemos una fórmula, nosotros la podemos despejar para poder determinar alguno de los elementos que nos haga falta de identificar. ¿Sí? Que es el famoso despeje de variables. Entonces, como el patrimonio es el elemento que no tenemos, entonces como tal, no podemos sumar, sino que tenemos que tomar nuestro activo, restarle nuestro pasivo y nos va a dar como resultado el patrimonio. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si ustedes ven las piezas del rompecabezas, representa que los 3 elementos de la ecuación patrimonial están relacionados entre sí y solamente cuando las 3 piezas encajan correctamente, la información financiera es correcta. ¿Estamos claros acá? Y si se dan cuenta, la ecuación permanece en equilibrio. Si yo sumo mi pasivo más mi patrimonio, va a ser igual al valor de mi activo, los 175,000. ¿Estamos claros acá? ¿Sí? Ahora, aquí tal vez les va a quedar un poco más claro. ¿Sí? Porque, por ejemplo, nosotros no estábamos determinando el activo, estábamos determinando el patrimonio. Pero, como les decía, debemos de hacer un despeje de variables de la ecuación patrimonial original para poder determinar los diferentes elementos cuando no sea posible o cuando no nos den información de alguno de ellos. Por lo menos tenemos que tener información de 2 elementos de la ecuación patrimonial para poder determinar el que nos hace falta, ¿correcto? Entonces, la primera fórmula es la ecuación patrimonial base, que es activo es igual al pasivo más patrimonio. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar esta fórmula? Cuando no me den los datos del activo. Cuando solo tenga información de los pasivos y del patrimonio. ¿Van conmigo acá? ¿Sí? ¿Cuándo voy a usar la segunda fórmula? Que la segunda fórmula es pasivo es igual a activo menos patrimonio. La voy a utilizar cuando solo tenga información del activo y del patrimonio para poder determinar el pasivo. ¿Estamos claros? Y la tercera fórmula es cuando solo tengo información del activo y del pasivo y debo determinar el patrimonio. ¿Sí? Que la tercera fórmula es la que utilizamos para determinar
este ejercicio práctico o este ejemplo. No sé si ahí les queda un poco más claro el tema de la determinación de los elementos. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? Sí, no, Lick, por el momento no. Ok. Entonces, como ya son las 6:26, solo vamos a dejar la introducción a lo que es una cuenta contable y vamos a continuar con esto el próximo día de clases. Si no estoy mal, ustedes por favor me corrigen si ustedes tienen la fecha ahí a la mano. Nuestra evaluación es el 26 de agosto. ¿Sí? Entonces todavía tendríamos clase la próxima semana que ustedes inician parciales, ¿verdad? Tendríamos nuestra última clase y la próxima semana tendríamos ya nuestro primer parcial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entrar en el parcial? Por ejemplo, el día de hoy les va a quedar una tarea que tiene relación con la determinación de la ecuación patrimonial. Les voy a dar ahí unos enunciados para que ustedes apliquen las fórmulas y determinen el activo, el pasivo o el patrimonio. ¿Sí? Esta presentación ya se las compartí en el grupo. Si no la tienen, por favor me dicen para volver a mandárselas. Y aquí pueden ustedes ver las fórmulas para poder resolver sus enunciados. ¿Estamos claros acá? Entonces, la mayor parte de la evaluación va a ser teórica, de lo que desarrollamos hasta el último día de clases, que sería el próximo miércoles. ¿Sí? Entonces, digamos que si solo llegamos hasta esta diapositiva que es cuenta contable, hasta este punto va a entrar la evaluación teórica. ¿Sí? Y la evaluación práctica sería únicamente de los casos prácticos que hemos visto, que en este caso sería la ecuación patrimonial. ¿Estamos claros? Si nos llegara a dar tiempo de hacer clasificación de cuentas, entraría también en el tema práctico la clasificación de cuentas. Pero si no, formaría parte de nuestro segundo parcial. ¿Estamos claros? Y si ¿Dudas? hago una pregunta. ¿Sí? Como a veces usted nos da definiciones diferentes, ¿cómo nos va a mandar las definiciones? Sí, les voy a mandar material de apoyo con los conceptos técnicos. Ajá, sí, porque eso tenía duda. Sí, les voy a compartir gracias. material. Una pregunta, ¿usted ya subió la tarea? Todavía no. La de las ecuaciones patrimoniales todavía no. Gracias, Lick. Ok. Lick, una molestia. ¿Será que podría poner otra vez la diapositiva donde están las tres fórmulas del activo, pasivo y... Sí. Ahí está. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Lick este documento o lo va a subir a la plataforma? Sí. Está en el grupo de Telegram, si no mal recuerdo. Gracias. Pero si no lo tienen, lo puedo reenviar. ¿Alguna otra duda? No, Lick, gracias. ¿No? Ok. Entonces lo vamos a dejar acá porque el tiempo ya se nos fue rapidísimo. Y por favor les voy a pedir que puedan activar su cámara para la captura de pantalla de la asistencia. Ok. Entonces, a la cuenta de 3, por favor, me regalan una sonrisa para sus cámaras. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Un gusto haber estado con ustedes un miércoles más. Si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo miércoles. Lick, una consulta, disculpe la molestia. Sí, claro. Con eso de la diapositiva que pidió que subiéramos en la plataforma, pues yo la tengo bloqueada, no me va a poder subir. ¿Será que la puedo mandar solo por el grupo de Telegram? Ok, los que tengan problema con la plataforma y no puedan subir la tarea que cierra el día de hoy a las 23 horas,
mándenlas al correo electrónico, por favor, para que me quede registro de que sí enviaron la tarea, o sí cumplieron con la tarea, ¿sí? Siempre y cuando sea antes del horario límite que estaba establecido en la plataforma, que era las 23:55 horas. ¿Podría repetir su correo, Lick? Disculpe. Sí, se los voy a mandar aquí en el chat. Gracias. Profe, ¿por qué no mejor, perdone, por qué no mejor lo pone ahí en el de Telegram? Porque ahí en el chat se borra media vez, cerremos sesión aquí con Ahorita se esta los mando. plataforma. Ok, ahorita se los voy a compartir al... Y tal vez su nombre y apellido para cuando necesitemos, por ejemplo, a la hora de entregar una carátula en algún documento, que ponemos clic y va su nombre y apellido, hacemos una carátula donde van nuestros datos. Perdone. Ok. Ahí se los coloqué en el grupo de Telegram. Ahí está. Gracias. Gracias, Lick. Ok. Entonces, sin más que agregar, nos vemos el próximo miércoles. Feliz tarde, bendiciones. Feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde. Agresiva esta reunión. Agresiva, Feliz se puso tarde, hasta de güey. último. Es para motivar a la gente. Si no ponen atención, les cae, jóvenes. Ay, no. Digan a la que gritó que tiene multa, porfa, gracias.